En los negocios, los errores no se miden en palabras, se miden en millones. Millones en pérdidas, en tiempo desperdiciado, en confianza destruida. Y lo más curioso es que la mayoría de estos errores son evitables. Las empresas no caen por falta de recursos, caen por falta de enfoque. Pasan años construyendo algo valioso, y bastan unos meses de malas decisiones para perderlo todo. En este episodio, exploraremos los errores más costosos y repetidos que han hundido marcas gigantes. Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de ellos para no repetirlos? Cada colapso empresarial sigue un patrón casi idéntico. Primero, las ventas bajan un poco. Después, el entusiasmo desaparece. Y en lugar de volver al cliente, la empresa se encierra en sí misma. Dejan de hacer preguntas reales, dejan de escuchar, y empiezan a construir soluciones que nadie pidió. El problema no es la caída, el problema es creer que el diagnóstico está en el logo y no en el cliente. Cuando las empresas pierden conexión con su público, el negocio deja de ser una conversación y se convierte en un monólogo caro. Voz en off, otra. Todo está bien. El primer error, y quizás el más mortal, es dejar de escuchar al cliente. Escuchar no significa hacer una encuesta una vez al año. Significa tener la humildad de aceptar que el mercado cambia, y que lo que funcionó ayer puede ser irrelevante hoy. Empresas enteras se pierden en la comodidad del pasado, y cuando el cliente cambia de rumbo, ellas siguen defendiendo su modelo, sus viejas glorias, sus procesos sagrados. Pero el cliente no espera, el cliente simplemente se va. El segundo error es optimizar lo que no importa. Cuando las ventas caen, la reacción instintiva es ordenar, reorganizar procesos, escribir instructivos, automatizar tareas. Todo parece productivo, todo menos vender. No hay proceso que reemplace la falta de propósito. No hay automatización que sustituya la conexión humana. A veces confundimos estar ocupados con estar avanzando, pero estar ocupado no es igual a estar enfocado. El tercer error tiene nombre y apellido: ego. Cuando un líder toma decisiones para demostrar poder y no para resolver problemas, el negocio empieza a sangrar por dentro. Cambiar el logo, el eslogan o el nombre de una marca legendaria no siempre es evolución. A veces es simplemente un capricho caro, porque el cliente no compra egos. Compra coherencia. Compra confianza. Compra una historia que entiende. El liderazgo real no deja su firma en el logo, sino en la lealtad del cliente que decide quedarse. La HBO es más que una marca, es un símbolo de calidad, una historia de décadas. Pero incluso los gigantes tropiezan cuando olvidan quién los hizo grandes. Todo empezó cuando Warner decidió fusionar contenido y lanzar HBO Max. La idea parecía buena, unificar todo bajo un mismo techo, pero el cliente no entendió nada. ¿Era HBO? ¿Era Warner? ¿Era Max? La marca se fragmentó, la identidad se diluyó, y tras millones en marketing, rediseño, campañas y renombramientos, el público seguía llamándolo igual: HBO. Gastaron millones en una confusión innecesaria, solo para terminar regresando al punto de partida. Lección: el cliente no busca innovación en el nombre, sino en la experiencia. HBO no necesitaba un nuevo logo, necesitaba mantener la conexión emocional con su audiencia. Twitter no solo era una aplicación, era parte de la cultura digital global. Su logo, su lenguaje, su tono, todo formaba una identidad única. Pero Elon Musk decidió borrar esa historia de un plumazo. El famoso pájaro azul murió, y en su lugar nació X, un nombre sin alma ni contexto. El resultado: confusión, memes, críticas y pérdida de valor de marca. Lo que durante 17 años se había posicionado como símbolo de conversación, ahora era una incógnita. Sí, Musk tiene visión, pero la visión sin empatía es miopía empresarial. Lección: el branding no es solo un logo, es una relación emocional entre la empresa y el usuario, y cuando la rompes sin aviso, no solo pierdes el símbolo, pierdes la confianza.
Tropicana tenía uno de los empaques más reconocibles del mundo. Una simple naranja atravesada por un sorbete. Simbolizaba naturalidad, frescura, cercanía. Pero un día, alguien en la oficina decidió modernizar la marca. Se eliminaron los símbolos, los colores familiares y la textura visual. El resultado: los clientes ya no encontraban el producto en los estantes. Las ventas cayeron 20% en 2 meses. PepsiCo perdió más de $50 millones y terminaron regresando al diseño original. Lección: la familiaridad también es un activo. Cambiar lo que la gente ama por algo que nadie pidió no es innovación, es desconexión. A veces, el error no está en no cambiar, sino en cambiar por cambiar. Cuando Facebook se transformó en Meta, apostó por un futuro virtual que prometía revolucionar el mundo. El problema fue que el mundo no pidió eso. Los usuarios querían privacidad, estabilidad, menos ruido. Pero Zuckerberg invirtió más de $40 mil millones en un universo que nadie visitó. Mientras tanto, TikTok y YouTube Reels se apoderaban de la atención real. El metaverso terminó siendo un símbolo de desconexión entre una empresa y sus usuarios. Lección: innovar no es adelantarse al cliente, es caminar con él. La visión sin validación es solo una apuesta millonaria, sin retorno. En 2021, Volkswagen intentó cambiar su nombre a Volkswagen para parecer más eléctrico y moderno. El problema: el mundo lo tomó como una broma. Los medios se burlaron, las acciones cayeron, y la empresa tuvo que disculparse públicamente. Millones en publicidad desperdiciados. Por un chiste involuntario. El deseo de parecer innovador superó el sentido común, y eso pasa cuando una empresa busca atención antes que propósito. Lección: la modernidad no se declara. Se demuestra con productos, resultados y coherencia. Unity, el motor de videojuegos que impulsó a miles de desarrolladores independientes, era sinónimo de accesibilidad, creatividad y comunidad. Pero en el año 2023, cometieron un error de cálculo monumental. Anunciaron un nuevo modelo de cobro que exigía una tarifa por cada instalación de juego. La comunidad explotó. Desarrolladores furiosos retiraron sus títulos, firmaron peticiones y exigieron la renuncia del CEO. El daño fue inmediato: caída de acciones, pérdida de confianza y un legado manchado. Lección: cuando una empresa olvida que su producto depende de sus usuarios, termina ahogándose en su propio modelo de negocio. La rentabilidad sin empatía es una forma lenta de suicidio empresarial. Si observamos todos estos casos, el patrón se repite con precisión quirúrgica. No fallaron por falta de talento. No fallaron por falta de dinero. Fallaron por falta de claridad. Cada empresa se enamoró de su idea y olvidó enamorar al cliente. En el fondo, todas estas historias muestran una misma ecuación: ego y eus, desconexión y eus, pérdida. Y esta ecuación no discrimina. Puede destruir desde una pequeña startup hasta un gigante global. En toda organización, hay una jerarquía de prioridades. En la base está el cliente, en el medio, los procesos y el equipo, en la cima, la marca. Pero en muchos casos, las empresas invierten esta pirámide. Empiezan desde arriba, intentan arreglar la reputación cuando el problema está en el producto. Cambian el logo cuando deberían cambiar la experiencia. Rediseñan la marca cuando deberían rediseñar la conversación con su cliente. El marketing es la voz. Pero la voz no sirve si el cuerpo no respira. De todos estos errores, surgen 5 aprendizajes que valen más que cualquier MBA. 1. Escucha al cliente, incluso cuando no habla. El silencio es feedback. 2. No confundas movimiento con progreso. Estar ocupado no es estar enfocado. 3. No optimices lo que no vende. Primero oxígeno, luego procesos. 4. No innoves por ego, innova por propósito. No necesitas ser el primero sino el más relevante. 5. Aprende de los errores ajenos, porque los tuyos te saldrán mucho más caros.
Todas las empresas del mundo, sin importar su tamaño, enfrentan los mismos dilemas: decidir, arriesgar, corregir. Algunas aprenden rápido, otras insisten hasta quebrar. Pero la diferencia entre caer y resurgir no está en el presupuesto, ni en la suerte. Está en la humildad para escuchar. Escuchar al mercado, escuchar al equipo, escuchar al cliente. Porque el cliente no siempre tiene la razón, pero siempre tiene la voz que paga las cuentas.